en los centros docentes para el COVID-19, ¿vale? En principio eso lo estamos siempre diciéndolo. En salud nunca 2 y 2 son 4. Siempre en salud trabajamos cada caso porque cada caso nos puede llevar a un resultado distinto. Es por esto que fundamentalmente nosotros lo que hacemos es gestión de casos. Estudiamos cada caso y cada caso se soluciona pues de la manera más idónea. El riesgo cero no existe. Yo esto lo digo mucho. Nunca podemos decir que es imposible que haya un COVID o que no lo haya, ¿vale? Jamás vamos a poder dar en salud una respuesta absoluta, porque a veces, como yo digo, el suceso imposible a veces en salud sucede. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues tenemos que basarnos fundamentalmente en los protocolos que tenemos. ¿Por qué? Porque esos protocolos están diseñados por expertos, no son normas puestas al azar ni realizadas por un grupo de amigos alrededor de una mesa camilla, no. Son expertos dándole muchas vueltas a todos los estudios, a todas las conclusiones, como para que ahora vengamos nosotros a tener ideas propias y a saltárnoslos, ¿no? Los protocolos, lo más seguro que hacemos es seguir un protocolo. De esa manera difícilmente nos vamos a equivocar. Hemos visto ya que los centros educativos son espacios seguros, son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de promoción e higiene y promoción de la salud para que lo sean, ¿vale? Porque por eso es por lo que se convierten en espacios seguros, porque cuidamos mucho cómo nos movemos y cómo convivimos. De esta manera, también hemos podido comprobar con respecto a la primera ola, cuando se cerró todo y nos confinamos todos, que ese cierre proactivo de los centros educativos tiene un impacto muy negativo al nivel del desarrollo de los niños y a nivel educativo. Y la brecha digital, pues evidentemente, se amplía. Tenemos que tener en cuenta que los centros educativos han de ser seguros, pero que no podemos evitar que en los centros aparezcan casos. Estos casos COVID positivos se deben a la movilidad, al contacto que hay en las personas. Los centros están inmersos dentro de la sociedad que está sufriendo la pandemia, no están aislados, por tanto tienen que aparecer casos. Para reducir la probabilidad de que esos casos generen un brote en el centro y se diseminen, para reducir la probabilidad de transmisión de los casos que nos lleguen a los centros, tenemos que emplear las medidas de protección. Las medidas muchos las conocemos, el distanciamiento, la ventilación, el uso de mascarillas. Bien, por tanto es muy importante que los centros educativos se abasten a las medidas sanitarias, a las medidas que los sanitarios propongamos de prevención, protección y atención que se emitan desde la Consejería de Salud. Las medidas de contención rápida de la infección son evidentes. Primero tenemos que prevenirla, que es lo que hemos dicho, la medida de prevención, y luego, una vez tenemos un caso, ¿qué hacemos con el caso en el centro? Pues lo primero es aislarlo. Todo lo que sea un caso o un posible caso, una sospecha de un caso, hay que aislarlo, ¿vale? Hay que identificar rápidamente qué personas han podido estar en contacto con él y aislarlas, también separarlas del entorno escolar, ¿vale? Ponerlas en cuarentena y seguirlas. De esta manera preservamos lo más posible el entorno escolar, es decir, ¿por qué es seguro? Porque cumplimos medidas de prevención y porque cuando me llega un caso, lo primero que hacemos inmediatamente es detectarlo y separarlo del entorno escolar. Y también separamos todos sus contactos estrechos, ¿vale? Solo existen 3 situaciones, esto lo hablamos mucho. La persona que es positiva en COVID, es decir, el caso COVID, la persona que es sospechosa de tenerlo, ¿vale? Que el niño que está enfermito, ¿vale? Y el que es contacto estrecho. Esto lo hablamos mucho. El contacto del contacto no existe para nosotros. Solo trabajamos con positivos, con sospechas, o sea, personas pendientes de PCR que se nos pueden convertir en un caso confirmado y un contacto estrecho. No podemos inventarnos otro. ¿Qué podemos hacer para controlar la pandemia en los centros educativos? Pues fundamentalmente hemos hecho varias cosas. Una, la más importante posiblemente, la que habéis hecho vosotros, que es
adaptar el protocolo COVID de los centros educativos en cada uno de vuestros centros, porque vosotros conocéis la realidad de vuestro centro. Entonces hay que aterrizar ese protocolo que está en el limbo, que es un protocolo marco, hay que aterrizarlo en cada uno de vuestros centros. Y eso lo habéis hecho muy bien. Es la base y el pilar de todo, por eso posiblemente estemos aquí. El siguiente paso, que es el que poco a poco vamos dando vosotros y nosotros de la mano y ayudándonos y apoyándonos como podemos, pues esa comunicación fluida que tenemos entre nosotros, fluida y continuada, ¿vale? Para que nosotros podamos llevar de la mano la salud de los centros. Y por supuesto, la tercera pata de este taburete es la familia, la colaboración de la familia. Nosotros desde salud, vosotros manteniendo los centros, no somos nadie si las familias no colaboran y de hecho lo hemos visto muchas veces. Cuando las familias no colaboran, pues es cuando te llevan un niño con síntomas, y si esos síntomas son leves nos cuesta trabajo os cuesta trabajo identificarlos o los cazamos por otro lado. Sin la colaboración de las familias estamos perdidos. Es verdad que el grueso, muy grueso de las familias son altamente colaboradoras, están muy bien instruidas por vosotras y por vosotros y están cumpliendo muy bien, pero tenemos que seguir trabajando este tema, ¿vale? Sin la colaboración de las familias no llegamos a ningún punto. Para la comunicación con nosotros, lo sabéis, hemos establecido la red de enfermeras en salud pública para centros educativos. Somos las enfermeras referentes escolares. Cada centro tiene al menos una enfermera designada. Y digo al menos porque en este área somos un poco a lo mejor más cercanas y prácticamente nos conocéis a todas, a las 4 enfermeras de base que estamos trabajando con vosotros. Deciros que en esta última semana se nos han sumado 2 compañeras más, aunque sea de manera provisional durante el momento álgido de esta ola, pero que estamos siendo reforzados y eso pues es fantástico. Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotras para la gestión de casos y ojalá seamos la semilla de que esta figura, más allá de la pandemia, se prolongue y se genere ya de manera continuada la enfermera escolar para trabajar continuamente con vosotros. En cuanto a la colaboración de la familia, hemos de recordar que la colaboración de la familia se basa en el cumplimiento del protocolo. Para ello han de conocerlo. Aunque pensemos que esté suficientemente difundido y demás, está bien que que lo refresquemos de vez en cuando, porque seguro que hay alguien al que no le ha llegado. Y si no lo conocen, no lo pueden cumplir. Han de comunicarse a través del coordinador COVID del centro. Tienen sus teléfonos en regla, deben de saber cómo comunicar con el centro cualquier problema de salud que tengan su hijo y que les dificulte la asistencia a clase o que les impida la asistencia a clase para no generar riesgo en el resto del entorno. Y, por supuesto, han de ser obedientes a la hora de cumplir las normas que el coordinador COVID que vosotros le indiquéis a la hora de aislar a su hijo hasta que nosotros lo llamemos. ¿Qué deben de hacer las familias? Su actuación empieza antes de ir al centro. ¿Por qué? Porque nadie debe de llevar a su hijo al centro si al menos en las 24 horas anteriores ha tenido síntomas. Es decir, deben de observar estrechamente a su hijo, deben de saber cómo está su hijo y deben de observarlo, ¿vale? Para eso son sus tutores legales. Y si el niño muestra algún síntoma compatible con COVID en el día anterior, por supuesto no debe de llevarlo. Ningún niño con síntomas debe de estar en el colegio. Ninguno. Ni aunque tenga un diagnóstico. ¿Es un resfriado? No, no es un resfriado. Síntomas, con síntomas no se va al colegio. Enfermitos, no tenemos que tener niños en el colegio, ¿vale? Y por supuesto, cuando un niño muestre síntomas compatibles de COVID, cuanto antes lo comuniquen al centro, mejor. Porque si lo comunican rápido, rápido actuaremos nosotras y rápido podremos cortar cadenas. La agilidad y la velocidad son importantes en esta pandemia porque hacemos una carrera contra el virus. Si él va más rápido, nosotros caeremos. Así que es muy importante pedirle a la familia que se comuniquen por la vía más rápida, que es, y pasen. De esa manera vosotros a primera hora podréis ver todas las faltas, podréis fiscalizarlas y pasarnos aquellas que correspondan al COVID. Después de ir al centro, ¿cuál es la actuación de la familia? Bueno, entendemos que es cuando el niño se
puesto malito. Cuando el niño se ha puesto malito, lo hemos llamado o lo hemos considerado contacto estrecho y lo estamos separando del entorno escolar, no ha sido un día normal, el niño va a abandonar el colegio antes de tiempo, bien por estar enfermo, bien por haber sido considerado un contacto estrecho con algún caso positivo. La familia debe tener preparada esta situación porque a ese niño hay que recogerlo por medios propios y hay que recogerlo con seguridad. No se le puede subir en un transporte público, ¿vale? Ni se puede poner en riesgo a nadie, ajeno a la familia, pero tampoco de dentro de la familia. Esos papás deberán de protegerse lo más posible de ese hijo que se llevan enfermo o sospechoso de ser un contacto estrecho. A partir de ahí, las familias han de ser pacientes y han de esperar a que la enfermera referente le llame, siempre y cuando, por supuesto, la salud del niño lo permita. Si el niño está con un mal estado general, lógicamente la familia deben de llamar o al 061 o acudir al servicio de urgencia que corresponda, siempre comunicando que se llevan a su hijo del colegio por algo relacionado con el COVID. Y esto es importante para no poner en riesgo a nadie más. ¿Cuál es la actuación del coordinador COVID? Creo que está un poco de más decirlo porque es lo que hacéis todos los días ante una sospecha, es decir, ante un niño que está enfermito. Bueno, pues el niño enfermito ya sabemos que lo va a aislar del resto de los alumnos. Pero vamos a empezar por la actuación, digamos, de registro. Va a registrar en Séneca a los niños que no han acudido a clase o los niños que han desarrollado síntomas en el entorno escolar. Una vez registrado y hecho todo el proceso, esto al principio nos daba muchos problemas, pero ahora yo creo que ya prácticamente todos lo hacéis con mucha agilidad. Una vez registrado todo, se va al sobrecito del SAS y lo envía al SAS, lo comunica al SAS para que nos llegue a nosotros, porque si no, no lo vemos. Cuando nosotros os pidamos la identificación de sospechosos porque ya tenemos un caso positivo, también los vais a aislar y los vais a aislar con medidas de protección y vais a avisar a su familia, ¿vale? De que esos niños han de ser retirados del entorno escolar y que deben de venir a recogerlos, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas compatibles con el COVID? Para que no hagan pensar que un niño es sospechoso de tener un COVID y lo aislemos y llamemos a su familia y lo separemos del entorno escolar. Nunca está de más repasarlo porque a veces creo que a veces o las prisas o el miedo a veces nos pueden y tal vez valoramos como síntomas COVID los que no son o lo contrario, tenemos delante síntomas COVID claros y no somos capaces de verlos porque al considerarlos leves pensamos que no lo son. Bueno, pues aunque sean leves, los síntomas compatibles con COVID son los siguientes, los vamos a repasar. Es un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, un resfriado. Un resfriado, hoy en día tenemos que pensar que es un COVID, ¿vale? Mientras no se demuestre lo contrario, o al menos que merece la pena que un sanitario lo valore. La fiebre, la tos, la sensación de falta de aire, el ahogo, dolor o dificultad para tragar, pérdida del olfato y del gusto, no tienen por qué ir de la mano, dolores musculares, cansancio, diarrea, dolor torácico, dolor en el pecho, cefalea, ¿vale? Todos estos síntomas nos tienen que hacer sospechar que puede haber un COVID detrás y que al menos merece la pena que lo valore un sanitario, por ejemplo, la enfermera referente escolar. ¿Qué hacemos cuando un escolar tiene síntomas COVID? ¿Lo sabéis de memoria? Bueno, lo repasamos, no obstante. Pues lo llevamos a la sala COVID, avisamos a la familia, continuamos el resto de los niños y el resto de los docentes con la actividad docente normal y corriente, pero eso sí, vamos a extremar las medidas de higiene. Si ventilábamos, pues un poquito más, ¿vale? Repasamos las medidas de higiene de gel hidroalcohólico de manos y demás, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque posiblemente hemos separado del entorno un caso COVID y si hay algo sucio, infectado y demás, pues cuanto más higiene tengamos, más difícil será que ahí haya un contagio. Con ese positivo de COVID, nosotros, con ese caso sospechoso de COVID, nosotros posiblemente le vamos a pedir una prueba diagnóstica, ¿vale? Si la prueba diagnóstica es positiva, entonces buscaremos contactos en el entorno escolar. Si la prueba diagnóstica es negativa,
Y este es el punto del protocolo que yo siempre insisto mucho con vosotros. El protocolo marca que más vuelta al centro tras 48 horas sin síntomas. Esto es muy importante, 48 horas sin síntomas, aunque lo más importante es decir que una prueba la ha pedido un sanitario porque ha hecho una valoración y por tanto un sanitario va a ver detrás de esa prueba para hacer otra valoración. Es decir, el resultado lo va a interpretar el sanitario que la ha pedido cuanto menos o su médico de referencia. Y conviene que escuchemos lo que dicen, porque estamos en una zona donde la gente se hace la prueba sin que la haya dado un sanitario, la paga por privado y dice, yo ya estoy bien, me voy. Cuidadito con esas pruebas, de verdad, porque ahí lo que solemos tener es una ocultación de síntomas y falsas pruebas, ¿de acuerdo? Porque además cuando una prueba se hace por síntomas, tampoco hay que hacerla muy rápido si los síntomas son leves, hay que dejar que esos síntomas se manifiesten más para tener un poco más de certeza de que no vamos a tener un falso negativo. Cuidado porque tanto PCR como test de antígenos pueden dar falsos negativos. Cuidado con incorporarse a la aula sin que un sanitario haya validado esa incorporación, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más hace el coordinador COVID? Ahora con los contactos estrechos, cuando llamamos, mira, tenemos un caso positivo, vamos a estudiar los contactos estrechos. ¿Dónde vamos a estudiar esos contactos estrechos? En todo el entorno escolar. Los vamos a estudiar en el aula matinal, en el aula, en el comedor, en el recreo, en las actividades extraescolares si las hay, en el transporte escolar. Ojo con el transporte escolar. Vosotros que estáis cerca de la empresa debéis de recordarles y exigirles que tengan un plano de cómo van sentados los niños. Y es obligatorio que mantengan los asientos siempre en el mismo sitio, porque acaba siendo muy difícil el autobús y es porque no cumplen con el protocolo, ¿vale? Una vez tenéis identificados los contactos estrechos, nos rellenáis el anexo 3, que es el documento oficial de comunicación, el que nos protege tanto a vosotros como a nosotros de que hemos trabajado el caso y de que no se nos queda nadie en el tintero y no se nos olvida a nadie. A partir de ahí, una vez tenéis identificado y claro quiénes son los contactos estrechos, lo aisláis y llamáis a las familias para que los recojan. Si es fin de semana, llamáis a las familias para que aíslen a sus hijos en casa. Se les explican las medidas de cuarentena y se les explica que deben de quedar a la espera de que nosotras las llamemos. No tienen que ir a ningún sitio, nosotros las vamos a llamar y los vamos a citar para su PCR y para todo, y les vamos a indicar ya todo el recorrido, ¿vale? Les recordáis también, lógicamente, y aquí lo voy a recordar yo otra vez, que el aislamiento no es solamente cuando hay un contacto estrecho, ese contacto estrecho es un posible caso positivo, alguien que posiblemente sea contagiado. Por tanto, hay que aislarlo no solamente del resto de la sociedad, sino también de su propia familia lo más posible. Evidentemente, si es un niño pequeño, pues un tutor tiene que quedar a su cargo, pero el resto de la familia debe de aislarse de él, ¿de acuerdo? Y si el niño es mayorcito, el niño en su habitación aislado. De tal manera que si positiviza, no haga que positivice toda la familia. ¿Qué es un contacto estrecho? Lo recordamos, siempre lo decimos. El contacto estrecho cambia en función del caso que estemos estudiando, porque el contacto estrecho, si el caso que estamos estudiando es un positivo asintomático, esos contactos estrechos los vamos a buscar 48 horas antes de ese positivo. ¿Y qué es un contacto estrecho? Pues toda esa persona que haya estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin mascarilla, en contacto con el caso positivo. Por tanto, si el caso positivo es asintomático, estudiamos estos casos, estos contactos estrechos 48 horas antes de la realización de la PCR. Si el caso positivo es sintomático, vamos a estudiar 48 horas antes del inicio de los síntomas. Por eso a veces nos encontramos con un positivo y tenemos que estudiar muy atrás, pues porque tenía síntomas leves, que se lo ha callado, que no lo ha identificado, que no, y estamos haciendo PCR cuando lleva una semana de síntomas. Entonces nos tenemos que ir muy atrás a estudiarlo. Por eso es muy importante que identifiquéis vosotros también, que ayudéis a identificar los síntomas cuando son leves. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Recordando que no se justifica por parte de salud la ausencia de ningún niño al centro escolar. Esto es competencia exclusiva de sus tutores legales o de sus padres, ¿de acuerdo? Desde salud no podemos. Desde salud sí podemos escribir nosotras en la plataforma Seneca, que ya sabemos todos que no veis.
por cierto, aquí levanto la mano, ¿vale? A ver si conseguimos hacer que educación vea lo que escribimos en salud, las cuarentenas, las confirmaciones y los descartes. De paso, aprovechamos, si eso fuera así, para no trabajar doble, pues con lo que uno trabaja ya el otro lo vea y no haga falta que lo evolucione también en la plataforma. Bueno, ya vamos a terminar y para cerrar, lo que vamos a hacer es recordar los conceptos más importantes que estamos manejando en el protocolo. El concepto caso, que es el individuo que tiene un diagnóstico COVID confirmado, tenga o no tenga síntomas, ¿de acuerdo? Un caso positivo, eso es un caso. ¿Qué es una persona sospechosa? Una persona sospechosa es aquella que tiene síntomas compatibles con COVID y que no tiene resultado de la prueba, bien porque no se la ha hecho, bien porque aún todavía no lo ha recibido. Esa es una persona sospechosa. ¿Qué es un contacto estrecho? Contacto estrecho es aquella persona que ha permanecido a menos de 2 metros durante más de un cuarto de hora sin mascarilla junto con un caso positivo en los días en los que han dicho que estudiamos. ¿Qué es un brote? Un brote es aquel que agrupa más de 3 casos con infección activa relacionados entre sí, ¿vale? Es decir, en una clase hay un brote no porque haya 3 casos ni 10, sino porque hay relación entre esos casos, ¿de acuerdo? Y establecemos que son consecuencias unos de otros, porque podemos tener 3 o 5 casos en una aula, pero uno viene de su papá, otro de su mamá, otro de su hermanita y otro, mientras no estén relacionados entre sí y no formen cadena entre sí y sean cascadas unos de otros, no podemos decir que sea un brote. Pero es verdad que cuando tenemos una acumulación de casos en un aula, lo pasamos a epidemiología y se estudia detalladamente. Más allá de 3 casos, se hace un estudio muy exhaustivo de esa situación para validar y valorar que realmente no estemos delante de un brote. Y vamos a repasar un concepto muy importante que manejamos mucho, que es el grupo de convivencia estable. Por normativa, este grupo debe de tener un máximo de 15 alumnos. Podría aumentarse a 20, no de 15 alumnos, sino de 15 personas, ¿vale? Y podría aumentar a 20. Un grupo estable de convivencia no es cualquier grupo porque lo denominemos nosotros así. Para que lo sea realmente debe de cumplir unos requisitos. Y es que no se relacione con otros grupos, que esté realmente aislado, ¿vale? Y que eso nos permita poder bajar las medidas de seguridad. No deben de ser grupos de convivencia, ninguno, que no tenga esa justificación, es decir, que esté formado o bien por alumnos dependientes o personas dependientes que les impida el uso de mascarilla o que no les permita seguir las medidas de distanciamiento o los alumnos de infantil. No debemos de pensar en grupos de convivencia niños que sí que pueden protegerse, ¿vale? Aunque eso a la hora de escribir el protocolo nos lo haya facilitado. Aquí yo soy muy crítica porque muchas veces vosotros llamáis grupo de convivencia estable a grupos que realmente no lo son, que usan mascarilla y que sí que tienen medidas, ¿de acuerdo? Debemos de ser muy, muy escrupulosos con esto, porque un grupo de convivencia estable ya sabemos que en el protocolo se trata de una manera bien distinta. Y nosotros muchas veces, aunque vosotros lo llaméis así, o hacemos ver que no lo son y no lo aislamos con tanta facilidad, porque hay que preservar el entorno escolar, el derecho a la educación y bueno, y también pues la normalidad de la vida de todas las personas, ¿vale? Bueno, con esto acabo, que no me quiero alargar más. Recordaros que la bibliografía que hemos utilizado pues no son ni más ni menos que los protocolos del gobierno de la Junta de Andalucía y bueno, daros las gracias porque ha sido un trabajo, una labor absolutamente extraordinaria y es un placer trabajar con vosotros. Y hablo no en mi nombre solo, sino en nombre del resto de las compañeras del área, de Mariana, de Mercedes, de Leila y de las dos compañeras que se nos han sumado, Inés y Ana, que nos estamos dando cuenta que si nosotros estamos cansados de un duro trabajo, es un placer hacerlo con vosotros y es un lujo. Bueno, sin más me despido y ya quedo a la espera de las preguntas que luego hagáis. Muchas gracias. Gracias, Nieves, por tu aportación y vamos a dar paso seguidamente a nuestra epidemióloga, a la doctora Begoña López, que nos va a comentar sobre la ventilación en las aulas. Vamos a hablar un poquito de la ventilación en centros docentes. El mecanismo de transmisión del coronavirus
principalmente se realiza por 3 vías: la transmisión por gotas, la transmisión por vía aérea y los fómites. Los fómites supone el tocar superficies que están contaminadas y luego con nuestras manos sucias nos podemos llevar a la boca, a los ojos o a algún orificio de entrada de mucosa en nuestro organismo. La transmisión por gotas se realiza mediante el habla, el canto, la respiración fuerte, y al hacer cualquier de estas acciones nosotros emitimos unas gotículas que son de un tamaño medio grande que precipitan rápidamente al suelo. Estas gotitas no tienen un alcance en distancia muy alto, sino que precipitan al 1,5 metros, 2 metros de ser exhaladas. De ahí la prudencia de mantener las medidas de seguridad. La transmisión por vía aérea implica que, además de esas gotitas, somos capaces de producir unos aerosoles con algunos mecanismos con más frecuencia que otros, como puede ser el estornudo o una tos, y esas gotas de menor tamaño permanecen en el aire por más tiempo. Y es lo que se le llama la transmisión por aerosoles. De estos mecanismos, el más eficaz, es decir, el que con más probabilidad puede generar casos secundarios, es la transmisión por gotas. Tenemos una serie de medidas preventivas no farmacológicas que todas dependen de la voluntad individual. Son comportamientos, son medidas higiénicas, distancia, uso de mascarilla, protección ocular si es necesaria y limpieza de superficies. La mascarilla es una medida muy útil, todos lo sabemos, pero para que sea realmente eficaz tiene que estar limpia. Una mascarilla utilizada, una mascarilla mojada, no es eficaz para contener ni la transmisión de estas gotas que estamos hablando, ni la inhalación de ellas. Es muy importante que la mascarilla quede ajustada por los bordes de nuestra cara para que no haya escapes. Y cuando nos la quitemos o la pongamos, o cuando la toquemos de forma inadvertida, es muy importante que nuestras manos estén muy limpias. Para hablar un poco del riesgo que supone estar en un ambiente cerrado o abierto, hay una serie de escalas que de forma muy gráfica nos indican qué entornos pueden ser más seguros. En general, los entornos más seguros dependen de la ventilación, por tanto, el entorno más seguro es el exterior y el entorno menos seguro sería un espacio interior con mala ventilación, con poca renovación del aire. También depende de lo que hagamos respecto a si estamos en silencio, si hablamos, si cantamos. Como hemos dicho antes, aquellas acciones que producen mayor número de gotas son las que implican una respiración más forzada. También son menos seguros pues, aquellos espacios que hay un número numeroso de personas, ¿no? Que están muy concentrados, con una alta ocupación. Existe una guía para ventilación en aulas que está elaborada por organismos de prestigio, ahí os lo reflejo, que es fácilmente accesible a través de Google, de Internet, ¿no? Cualquier navegador. Y aquí nos establece una jerarquía de espacios de seguridad en el que podemos realizar actividades en el entorno escolar. La primera solución para disminuir el riesgo del entorno es hacer cualquier actividad al aire libre. Ese es el espacio más seguro. En determinadas situaciones, como son las clases que se dan habitualmente, se hacen en entornos cerrados. Para aumentar la seguridad de estos entornos, podemos recurrir a la ventilación. La más segura y la más fácil es la ventilación natural, mantenimiento de puertas y ventanas abiertas.
Eso tampoco es posible siempre, ya sea por las inclemencias del tiempo, ya sea porque el aula no dispone de esos recursos. En ese caso podemos recurrir a una ventilación individual en el propio aula donde estemos impartiendo nuestras clases. Esa ventilación de aparatos individuales tipo fancoin tienen un pequeño inconveniente en cuanto a la renovación del aire, porque lo que hacen más bien es recircular el aire que se está compartiendo. Cuando se utilicen este tipo de medidas, debemos de compaginarlas con la apertura de ventanas y de puertas. La ventilación centralizada sí que suele disponer de aparatos de extracción de aire, al mismo tiempo que entra un aire nuevo, hay un aparato que es capaz de extraer el aire usado. Se considera que una calidad del aire apropiada es aquella que nos garantiza que haya 12 litros de renovación por segundo y persona del espacio donde estemos compartiendo. Como última solución tenemos la purificación del aire, que ya pues, no se basa en la renovación del aire respirado, sino a través de unos filtros EPA en la propia purificación del aire respirado. Estos serían unos ejemplos de ventilación natural. Como veis, en la primera gráfica hay una apertura de ventanas y las puertas están cerradas, con lo que la renovación del aire es mucho menor que si provocamos una ventilación cruzada, capaz de renovar el aire en todas las esquinas del habitáculo. Con esta pequeña gráfica se da una forma ilustrativa de ver la concentración de CO2 que se puede alcanzar en un aula, en un entorno cerrado, según los modos de ventilación que adoptemos. En la línea azul, que es la línea de más arriba, se pueden alcanzar concentraciones de CO2 superiores a 1500, lo que quiere decir que es un aire que no tiene buena calidad. El CO2 es el gas que las personas emitimos cuando respiramos. A más concentración de CO2 indica que hay menor renovación del aire respirado. En la línea amarilla, que sería la situación más óptima, pues lindamos las 500 partes por millón de CO2, lo que nos indica que hay una correcta renovación del aire. Esa línea amarilla se corresponde con esta gráfica, en la que abrimos ventanas y puertas y generamos unas corrientes cruzadas de aire. Este ejemplo sería la ventilación individual forzada, como he comentado antes, con aparatos que solo afectan el aula o el espacio donde están contenidos, en los que es bueno para la renovación del aire y necesario la apertura de puertas y ventanas. Esto sería un ejemplo de ventilación centralizada en que el mismo equipo, el mismo aparato, se ocupa tanto de impulsar aire limpio como de extraer el aire que esté ya viciado. Perdón. Para resumir, cualquier actividad que hagamos en un colegio es preferible hacerla en el exterior. Si es necesario hacerla en interior, es mucho mejor que haya menos personas y aumentar la distancia interpersonal. Debemos estar en silencio o con volumen bajo para disminuir la emisión de partículas y la mascarilla debe estar bien ajustada. Debemos reducir los tiempos, ventilar entre clases y, si no hay otra alternativa, purificar y filtrar el aire respirado. Uno de los métodos que tenemos para evaluar la calidad de nuestro aire son los aparatos de CO2. El que el COVID llegue a cualquier individuo susceptible depende de muchas barreras que son las que estamos poniendo. Ninguna de estas barreras es por sí sola absoluta ni nos protege totalmente frente a este virus, salvo la vacunación.
Algunas de estas medidas dependen sobre todo de comportamientos personales y otras dependen de responsabilidades compartidas, por ejemplo, en nuestro entorno de trabajo o en los entornos escolares. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y desde Salud pues estamos muy satisfechos de trabajar con todos vosotros. Un saludo.